Bueno, vamos con nuestro panel de conversación. Montserrat Rolano, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a saludar inmediatamente a nuestros panelistas. El académico de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades, Rodrigo Carmi. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por estar acá. Hola, buenas. Gracias por invitarme de nuevo. Sí, pues bueno, con polera de la princesa Leia está hoy día Rodrigo Carmi, ¿no? A quienes, Sí, bueno. quienes están escuchando la radio, ¿no? Y a la investigadora de Faro, Fernanda García. Muy bienvenida, Fernanda. Gracias por estar acá. Como siempre. Muchas gracias. Encantada de acompañarlos. Sí, como siempre, bienvenidos Fernanda, Rodrigo, en una semana que empieza bien intensa. Se cumple ya una semana de la intervención de Donald Trump en Venezuela, que fue el día sábado. Y la verdad es que hay más dudas que certezas. Ya obviamente el presidente de ese país ha ido dando algunas señales, lo hemos comentado, por cierto, todos los últimos días. Pero ayer Donald Trump dice algo que, con la honestidad que lo caracteriza, ¿no? Él dice que él es el presidente de Venezuela en ejercicio. Lo que, bueno, evidentemente genera una serie de dudas, de reacciones. Tiene un pronunciamiento respecto de Cuba también, ¿no? Y quería partir preguntándoles cómo ven ya a una semana de ocurridos los hechos, la deriva que ha estado tomando la situación interna de Venezuela, lo que ocurre también en Estados Unidos, cómo esto se proyecta también para la política norteamericana y latinoamericana principalmente, ¿no? Fernanda. Bueno, hola, buenos días a todos, pero a ver, creo que lejos de lo que uno pudiera pensar, una semana después las cosas están más confusas, creo yo, que hace una semana atrás. La verdad es que analizar lo que ha sido las acciones de Estados Unidos en Venezuela, separándolas del contexto en el cual se ha ido dando y el vertiginoso contexto en el que se ha ido dando es muy difícil. Primero está el cambio de eje de la narrativa, ¿no es cierto?, de Trump, que pasa desde un discurso que señala que el fundamento de su acción tiene que ver con aprender a lo que designa él como un, ¿no es cierto?, narcoterrorista internacional, que vendría a ser el presidente o el ex líder, ¿no es cierto?, dictador Maduro, pero ese eje de esa narrativa cambia, ¿no es cierto?, rápidamente y se traslada hacia el discurso relativo al petróleo, al control y a la hegemonía de lo que es Occidente o el hemisferio Occidente, ¿no es cierto?, para Estados Unidos. Luego siguen las declaraciones en relación a Groenlandia, con todo el resquemor, ¿no es cierto?, y las dudas que eso generan en Europa mismo. Y ahora, perdón la introducción larga, pero esto no se puede tampoco desligar de las declaraciones que escuchábamos ayer, me parece a mí, del líder, ¿no es cierto?, del Banco Central norteamericano, que es la Reserva Federal. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver, creo que eso fue hace unas horas atrás, en las cuales señala que toda la persecución penal que se estaría iniciando en su contra tiene que ver con lo que él ha hecho, no ha hecho, sino lo que hace un banco central en todas las partes del mundo, que es como fijar una política financiera, económica, ¿no es cierto?, en base a estadísticas. ¿Por qué menciono todos estos hechos? Porque la verdad es que si nos quedamos en el tema de Venezuela, yo tengo una opinión bastante clara respecto al gobierno de Maduro y respecto de lo que es la soberanía venezolana, que a mi juicio estaba vulnerada hace mucho tiempo, pero me parece que es limitado analizarlos desde ese punto de vista, porque efectivamente a lo que estamos asistiendo es una seguidilla de declaraciones de Trump, justo las que se mencionaba recién, ¿no es cierto?, que hacen verdaderamente confuso el panorama, y la verdad es que es bastante desolador y por no decirlo, da miedo, ¿no es cierto?, a lo que estamos asistiendo. O sea, creo que hay ahí una avanzada que tiene que ver con un claro énfasis autoritario de parte del presidente de Estados Unidos, y la verdad bastante confuso, insisto, desolador, y no sabría hacer una lectura lineal de esto. Creo que son muchas cosas en las cuales, no sé, realmente uno se pregunta si está en su sano juicio o no, ¿verdad? Me parece un poco, puede sonar exagerado, pero la verdad es que me pregunto si él está en su sano juicio. Eso es mi análisis. Sí, bueno, Rodrigo, lo que parecería es que las mismas dimensiones que enunciaba Fernanda parecen indicar que ya no se puede discutir esto en una sola categoría, ¿no? Hay que ir incorporando las distintas variables que tienen que ver con la política latinoamericana, con la situación interna de Venezuela,
con el rumbo de las relaciones de poder a nivel mundial. Y todo esto se va como entremezclando para efectos de poder ir empezando a entender qué fue lo que ocurrió en Venezuela, que me da la impresión que es donde estamos. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo la primera cuestión que diría, ¿ya? Es que los propios norteamericanos se señalan a sí mismos, ¿cierto? No como Estados Unidos a secas, sino como Estados Unidos de América. Y se dicen que su país es América. Y resulta que eso produce un efecto, ¿no? Metonímico, se diría en la teoría lingüística, es decir, que una parte aparece como si fuera el todo. Y en este sentido es donde se funda esa política imperial que tiene Estados Unidos tradicionalmente con el continente latinoamericano, donde América puede ser también Sudamérica, ¿se entiende, no? Y en esa perspectiva es donde emerge fuertemente a principios del siglo XIX la famosa doctrina Monroe. Y la doctrina Monroe es lo que me parece que está puesto en juego acá, de alguna manera desde el punto de vista de Estados Unidos, en el sentido de que la doctrina Monroe suponía que Estados Unidos era un imperialismo económico, es decir, que ejercía su poder no militarmente de manera exclusiva, como ocurría con los europeos, ¿cierto?, sino a través del asfixiamiento económico, ¿no? En segundo lugar, la doctrina Monroe suponía que ya no habían simplemente pueblos civilizados y pueblos bárbaros, sino que más bien pueblos acreedores y pueblos deudores, ¿no? Es lo que dice Donald Trump justamente en el discurso a propósito de Venezuela y a propósito de otros países. Y en tercer lugar, la doctrina Monroe en realidad es simplemente lo que Estados Unidos dice lo que es la doctrina Monroe. Es decir, es una tautología soberana y por lo tanto es la inscripción del poder en una relación absolutamente arbitraria que solo puede decidir Estados Unidos cuándo intervenir en los asuntos internos. Es interesante históricamente hablando que la doctrina Monroe sirvió a Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX para situar al hemisferio occidental americano, ¿cierto?, y dejar de lado la intervención europea, particularmente británica y francesa, sobre los países latinoamericanos. Fue inicialmente una doctrina de defensa, por decirlo de alguna manera, de Estados Unidos, ¿cierto?, frente a la intromisión europea. Pero posteriormente fue una articulación ofensiva, ¿cierto?, imperial, contra el caso de México, el caso de Centroamérica, ¿cierto?, que desde principios del siglo XX comienzan una serie de intervenciones militares directamente, ¿cierto? Y me parece que aquí encontramos el punto singular, ¿ya? Porque en América Latina estamos acostumbrados al imperialismo norteamericano y a la doctrina Monroe, y en este minuto Donald Trump le está diciendo, particularmente a Rusia y a China, esta parte del mundo es mía, ¿sí? Eso es lo que le está diciendo, ¿no? Ahora, sin embargo, ¿qué es lo singular, me parece, respecto de todas las intervenciones que Estados Unidos ejecutó en América Latina durante el siglo XX, pero particularmente en Sudamérica? ¿Qué es lo singular que esta intervención en Venezuela tiene en Sudamérica? Porque no es Centroamérica. En Centroamérica es común, ¿ya?, que Estados Unidos introduzca, ¿no?, fuerzas militares, ¿sí?, pero no así en Sudamérica. Lo singular precisamente de la intervención en Venezuela, aparte del secuestro de Maduro, ¿cierto?, es el bombardeo, ¿sí? No había habido en 200 años un bombardeo norteamericano sobre Venezuela. Eso es la singularidad que marca hoy día la cuestión y que pone en peligro, por así decirlo, la consistencia regional de los países sudamericanos respecto de Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido Estados Unidos está en una clara posición, ¿ya?, orientando una política anexionista, ¿no?, que no solamente quiere anexionar territorio venezolano, eventualmente mexicano, ¿no?, sino que también un territorio de Groenlandia, ¿cierto?, que ya lo ha anunciado varias veces, porque el paradigma con el que Donald Trump está funcionando, básicamente, es el paradigma anexionista que ya está funcionando como catalizador del paradigma político mundial en Israel con la colonización sobre Palestina. Entonces, yo creo que
ahí hay una cuestión interesante porque es la doctrina Monroe, en cierta manera lo que está funcionando, pero es una doctrina Monroe que está funcionando en un contexto del siglo XXI, ¿cierto? Y donde sitúa una singularidad, ¿no? Sobre el caso venezolano, que ya no es la intervención clásica de la CIA que de alguna manera depone a los gobiernos, sino que más bien es una intervención directa, ¿no? Con helicópteros, con bombardeo sobre la población civil y militar, ¿cierto? Aquí hay un crimen, ¿sí? Ojo, hay un crimen que cometió Estados Unidos sobre territorio venezolano, ¿ya? Pero eso también habla, y con esto termino, de una falencia muy sustantiva, ¿ya? De parte de Sudamérica, particularmente, de crear instituciones fuertes, ¿cierto? A nivel continental, que permitan contrarrestar una arremetida de esa naturaleza, ¿ya? Es decir, lo que hemos visto durante todo este tiempo es un intento de crear instituciones latinoamericanas y particularmente sudamericanas, pensemos en el caso de UNASUR, ¿cierto? Pero sin embargo, esas propuestas quedaron de alguna manera vaciadas por distintos motivos, ¿no? En ese sentido, también estamos contemplando como tercer punto, no solamente el debilitamiento de las instituciones sudamericanas, también estamos contemplando el final de la marea rosa, ¿sí? Es decir, el momento en el que los progresismos latinoamericanos llegan a su fin, ¿cierto? Con el aislamiento completo de Venezuela que de alguna manera fue articulado por la administración de Maduro, me parece, ¿no? Ya no hay algo así como un proyecto bolivariano en sentido fáctico, en sentido de los hechos, ¿no? Por parte de Venezuela, sino que más bien hay un aislamiento radical respecto de Venezuela con Sudamérica, ¿no? Entonces, todos esos elementos me parece que debilitan sustantivamente la posición sudamericana y, como digo, la singularidad que hay acá tiene que ver con que por primera vez se bombardea un país sudamericano y por lo tanto aquí hay una suerte de iraquización de Latinoamérica, ¿sí? Que es muy relevante prestar atención a esto. Sí, bueno, y Fernanda, lo que dice Rodrigo es interesante, ¿no? Esto de la institucionalidad latinoamericana, que uno puede mencionar el caso de UNASUR, de la CELAC, pero también de otras instancias de gobiernos más cercanos a la centro derecha, y el presidente Piñera tuvo un rol también con el tema del Prosur, del Grupo de Lima, que también han fracasado. En general, estos intentos de coordinación regional no han sido muy fructíferos. Ahora, esto también, Fernanda, instala la pregunta de cómo se va a posicionar Chile en este contexto. ¿Qué va a pasar con el presidente Kast, que ya ha tenido algunos pronunciamientos al respecto de validar o justificar la intervención en Venezuela, y no ha tenido una posición crítica necesariamente con Estados Unidos, que, como tú decías, ha tenido una deriva, ¿no? El presidente Trump, que uno podría decir media autoritaria, ¿no? ¿Cómo proyectas eso desde la perspectiva del próximo gobierno? Ya vamos a hablar de la izquierda, que también ahí hubo algunas novedades el fin de semana, pero desde la perspectiva de nuestro país, ¿cómo se posiciona en este contexto? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, Rodrigo mencionó varias aristas. Ya voy a tratar de primero responder tu pregunta directamente. Creo que, insisto, es tan vertiginoso el cambio de narrativa, los eventos a los que estamos asistiendo, que me parece que la posición inicial que puede haber tenido el presidente electo, ¿no es cierto?, que se refería, hizo una reflexión, la reflexión que él hizo, la opinión que emitió, estaba bastante acotada al tema venezolano, ¿ya? Y en ese sentido aquí esto me parece que es mucho más amplio, qué posición toma Chile, ¿no es cierto?, respecto de las acciones o de los dimes y diretes que puede tener el presidente de Estados Unidos. Pienso que en ese sentido tiene que volver un poco al canal institucional que, a mi juicio, desafortunadamente ha dejado el actual gobierno, ¿ya? Y por lo tanto, el presidente de la República de Chile, sea quien sea, en este caso el electo José Antonio Kast, creo que tiene que tomar una distancia, ¿no es cierto?, de lo que es la contingencia y las expresiones que cotidianamente
su parte Estados Unidos está advirtiendo, porque no puede hacerse cargo de ser un comentarista, ¿no es cierto?, de lo que está diciendo o haciendo el presidente norteamericano en redes. Eso, que es algo evidente, creo que es algo que se ha perdido en el último tiempo y me parece que es fundamental. Eso no quiere decir no tener opinión o no tener una visión o una postura clara que se expresa, ¿no es cierto?, a través de la Cancillería o en organismos internacionales como Naciones Unidas, etcétera. Pero sí significa que tendría un país como Chile, tanto respecto de lo que hace Estados Unidos como de lo que hace Rusia o lo que hace China y el resto de las miembros, ¿no es cierto?, de la comunidad internacional, tiene que ser una postura prudente, sobria, de silencio respecto de este tipo de comentarios cotidianos como los que puede hacer un líder que claramente muestra una imprudencia y, por no decir, un desprecio completo por lo que es la diplomacia, como es en este caso Donald Trump, en su momento puede haber sido el líder norcoreano o quien sea, digamos, ¿no es cierto? No, eso es importante, no son solo formas. Tiene que ver con el ejercicio del cargo desde un punto de vista institucional y entender, ¿no es cierto?, que el presidente de la República, sea en este momento Gabriel Boric, pasado mañana José Antonio Kast, tiene una calidad que es de jefe de Estado y por lo tanto tiene que dar una estabilidad, ¿no es cierto?, y una continuidad a lo que es las relaciones internacionales, en este caso de Chile. Así que eso me parece fundamental. Ahora, de fondo, yo creo que se plantea un dilema bien interesante porque efectivamente es evidente, ¿no es cierto?, que hay una afinidad política entre lo que podría ser la línea del gobierno, perdón, que ha sido electo en Chile, con algunas gobiernos o sea, con el gobierno norteamericano y con algunos de los gobiernos sudamericanos que han estado entrando en el poder, ¿no es cierto?, en Argentina, por ejemplo, y lo que vaya a pasar, no sabemos, en Colombia, en fin. Respecto de eso, creo que tiene que haber, una cosa es que hay una afinidad política y la otra es que hay una identificación con ciertos rasgos que, insisto, tienen caracteres autoritarios, los cuales no necesariamente el gobierno chileno tiene que compartir. Que hay una afinidad política no significa que tenga que suscribir todo lo que plantea un determinado gobierno, en particular un gobierno como el de Trump, ¿no es cierto?, que es tan audaz y tan poco prudente en algunas dimensiones que no necesariamente significan derecha, significan una forma de ser que tiene él, que no representa incluso muchos sectores dentro de su propio partido en Estados Unidos, a pesar de la hegemonía que ha ido adquiriendo, ¿no es cierto?, en los últimos meses. Eso. Sí, Rodrigo. Bueno, sí, o sea, yo creo que a ver, en el escenario nacional, ¿cierto?, la agenda Venezuela está directamente vinculada con la cuestión migratoria. Esa es la primera cuestión. Y creo que en ese sentido hay una suerte de incertidumbre respecto de qué es lo que va a ocurrir con esa promesa del corredor humanitario, digamos, ¿ya? Y en segundo lugar, yo creo que casi está muy alineado con las políticas de Trump, independientemente de que tenga otras maneras de actuar, que todavía no las despliega completamente porque todavía no ha asumido el gobierno, ¿no? Pero pienso que una cuestión fundamental acá es que la gran mayoría de los venezolanos están fuera de Venezuela y que de alguna manera algunos de ellos, no la mayoría, son oposición al gobierno de Maduro o ex Maduro, ¿cierto? Pensaban que aquí iba a haber un derrumbe inmediato del gobierno. La verdad es que aquí Donald Trump fue bastante explícito en decir que realmente no le importaba la cuestión de la democracia, sino que más bien le importaba la cuestión del petróleo, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay una cuestión bien de fondo sobre la cual hay que reparar, ¿no? Y lo digo precisamente por el hecho de que, a propósito de lo que decía Fernanda de la narrativa, yo creo que efectivamente Estados Unidos ha perdido una narrativa en las últimas décadas, ¿ya? Uno puede ver la primera administración Trump, puede ver la administración Biden y puede ver esta segunda administración Trump, y lo que yo constato es una descomposición de su propia narrativa, al punto de que yo creo que es bien relevante atender a las gestualidades corporales de los jefes de Estado, en este caso de Estados Unidos. Yo creo que es bien interesante cómo, por ejemplo, los presidentes norteamericanos frecuentemente sonreían, ¿ya? Sonreían porque portaban consigo un signo
teológico, político, de traer la buena nueva, y esa buena nueva no era otra cosa que la democracia, independientemente de que la trajeran a través de las invasiones, que todos se hicieron, ¿cierto? Pero siempre había una buena nueva que tenían que traer, que era la democracia, ¿no? Incluso Bush Jr. en la invasión a Irak así lo hizo, ¿no? Llegó a Irak con una sonrisa gigante, más allá de que le llegó un zapato entre medio. Pero en el caso de, fíjate, en el caso de Donald Trump, tanto en la primera administración como en la segunda administración, pero también en el caso de Biden, ya no hay presidentes norteamericanos que sonríen. Por lo tanto, son presidentes que ya no traen la buena nueva. Biden expresa la desorientación total del imperialismo norteamericano a propósito de su demencia, ¿cierto? Y de alguna manera Trump expresa una gestualidad de la fuerza, ¿cierto? Ya no una gestualidad de la buena nueva. No trae ninguna buena nueva. Lo único que trae, de alguna manera, es la fuerza que está representada en este caso por la protección del petróleo, y la idea, el mensaje fundamental a los chinos y a los rusos de el hemisferio occidental es nuestro, ustedes pueden hacer negocios, pero quien manda política y militarmente somos nosotros, ¿no? Sí, ahí, disculpa Monse, bueno, como estamos en esta parte del mundo, hablamos poco de la política interna de Estados Unidos, ¿ah? Y la política interna de Estados Unidos evidentemente tiene una consecuencia directa en esto otro. Y lo digo porque, a propósito de lo que tú decías, Rodrigo, el tema de cómo a través de los simbolismos uno puede procesar el estado de un país, en lo que tiene que ver con los últimos dos presidentes de Estados Unidos, lo que uno ve luego de estas últimas arremetidas de Trump, una de las cuales, una de las más brutales en Venezuela, pero no es ni por lejos la única, es una descomposición de la institucionalidad y de la sociedad estadounidense también, ¿no? En el caso del Congreso, por ejemplo. De la cual evidentemente no es el primer responsable Trump, de hecho uno lo puede ver a él como una consecuencia de eso, pero que durante su gobierno ha agudizado, o sea, uno ve enfrentamientos en las calles por la migración, una tensión en las instituciones que trasciende al clivaje republicanos-demócratas, o sea, republicanos expresan explícitamente su molestia con la falta de respeto a las instituciones, medios de comunicación misma cosa, o sea, medios que en el papel o a priori uno diría proclives a Trump, tienen posiciones cada vez más resistentes a él, y bueno, quizás Trump también es lo digo muy hipotéticamente, te doy la palabra Fernanda, quizás Trump también es un síntoma del declive de Estados Unidos. Hay quien ven esto como una reposición del imperio, pero hay otros que lo ven como un estertor del imperio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Fernanda? A ver, un declive del imperio, un declive del orden mundial y del derecho internacional en el sentido de, a ver, de lo que se organizó, de cómo se organizó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Desde el punto de vista de la historia, del estudio de la historia institucional y política, ya sea a nivel global o interna dentro de Estados Unidos también, es bien interesante la dinámica que se produce entre los procesos sociales, ¿no es cierto? Los cambios sociales que son económicos, culturales, y el rol que tienen las figuras políticas individuales, ¿no es cierto? Es decir, siempre he encontrado muy interesante eso de, por ejemplo, qué tanto importa la persona de Hitler cuando uno estudia la historia de cómo se gesta, ¿no es cierto?, este descontento en la Alemania de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. Entonces hay un proceso que evidentemente trasciende a la persona, pero está este rol de esta persona que no podemos imaginarnos una Segunda Guerra Mundial sin la persona de Hitler, ¿no es cierto? Bueno, y ocurre un poco lo mismo con Stalin en su momento, y así con ciertos personajes de la historia que parecieran tener un rol más preponderante que el que suelen tener los líderes y quienes conducen ciertos procesos. Y en este caso, creo que el declive o esta descomposición de el imperio norteamericano, si se quiere, o de la narrativa, sin duda, del ethos que inspiraba este imperio norteamericano en las últimas, ¿no es cierto?, 5 décadas, me parece que es imposible separarlo de la figura de Trump. Yo creo que él sí es un síntoma, pero a la vez también es un motor importante de lo que ha vivido Estados Unidos, porque efectivamente este es su segundo gobierno. Perdió
¿no es cierto?, la reelección, lo cual no es algo habitual en Estados Unidos, sino más bien suele ocurrir lo contrario, y en este caso él la pierde, pero lo recupera el gobierno, y no olvidando todo lo que fue el episodio del Capitolio, que finalmente también, así como en su momento ver caer las Torres Gemelas, fue algo, uno sabía que estaba siendo testigo de algo que iba a cambiar la historia del mundo para siempre cuando aquello ocurrió, para los que lo tenemos todavía en la retina ahí. Creo que lo del Capitolio también lo fue, y en ese sentido, para cerrar el círculo, la vuelta larga que me di, pero que lo que quería decir es que efectivamente creo que Donald Trump es efecto, pero también es causa. Él, su persona, creo que es una figura que cambia radicalmente la historia, y incluso si había un declive del imperio, o él lo acelera, lo profundiza, creo que no se puede separar a su persona de lo que estamos viendo. Y esta relación de amor-odio que genera con el electorado, y porque a la vez también se ha estudiado mucho, ¿no es cierto?, esta idea de que el hecho de estar todo Estados Unidos tan pendiente de Donald Trump en el primer periodo, cuánto eso lo perjudica y cuánto eso lo potencia. Entonces, finalmente, ahora está ocurriendo lo mismo a nivel mundial, ¿no es cierto? Es decir, todos nos expresamos y hablamos de Donald Trump como en clave de crítica, en clave de declive, pero a la vez cómo esa misma energía alimenta, ¿no es cierto?, su figura, y lo termina consolidando este rol como de líder, que me temo, a mi juicio, que no es solamente un tema, trasciende con creces lo que es la doctrina Monroe. Entiendo que es un antecedente histórico, pero la hegemonía que él plantea es una hegemonía norteamericana, que en este caso se plantea respecto de Sudamérica, pero que me parece que es más bien global. Y por lo tanto no lo sé, o sea, creo que, insisto, es un nuevo orden. Creo que Europa se siente amenazado con este nuevo orden. Leer lo de Groenlandia solo en relación a Sudamérica también me parece que no es dimensionar completamente hacia dónde va este señor, y por eso planteaba en un inicio el tema de su salud mental, porque creo que es algo que no tenemos que dejar de lado. Es decir, cuando hay un líder que tiene aspiraciones que son tan abiertamente que desprecian tan abiertamente lo que ha sido el orden mundial en el último tiempo, creo que también es momento de cuestionarse esa dimensión. Oye, se cumplió hace poquito 1 año de la llegada de Donald Trump, pareciera mucho tiempo más. Una vida. De hecho, sí, y de hecho una de las primeras medidas que tomó, a propósito de la mención que hace Fernanda, es un indulto a más de 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio. Por si alguien tenía alguna duda del vínculo entre Donald Trump y este hito, ¿no?, tan complejo en la historia de Estados Unidos. Bueno, fue una de las primeras medidas en enero de 2025, lo estaba ahí chequeando. Tenemos que irnos a la pausa, pero para darle una última vuelta a este tema, lo retomamos a la vuelta. Este fin de semana se realizó la tradicional fiesta de los abrazos, ¿no?, que es este evento del Partido Comunista donde hubo pronunciamientos sobre este tema. Lo hizo Janet Jara, que llamó al Partido Comunista a revisar sus posiciones en materia de política internacional. También en el discurso Lautaro Carmona reafirma la posición del partido de una defensa al régimen venezolano, de que Nicolás Maduro es el presidente constitucional. Hace un llamado a que Maduro vuelva a Venezuela, ¿no? Señala también que Cuba es una democracia adecuada respecto de su historia, y esto nos lleva, más que estas declaraciones que son posiciones conocidas, ¿no?, nos lleva también a la pregunta de qué reflexión debiera hacer la izquierda respecto de esta situación, que creo que es bien relevante a la luz de lo que plantea, por ejemplo, Janet Jara y otras figuras como Camila Vallejo, ¿no?, las críticas de Daniel Jadwe. Creo que es interesante la discusión que se está dando en la izquierda, que ha mostrado señales que hasta el momento no habíamos visto, ¿no? Bueno, lo dejo planteado para que lo retomemos a la vuelta de la pausa. Son las 9:05, hacemos un breve corte y retomamos en breve. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Radio Universidad de Chile
102.5 en la banda de frecuencia modulada te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. Este viernes 30 de enero viviremos un día memorable para la música chilena en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Se presentarán reconocidos músicos chilenos del canto nuevo. Nos acompañarán Felo, con 50 años de trayectoria en los escenarios más importantes del país. Eduardo Peralta, destacado guitarrista y autor de canciones con letras irónicas y poéticas. Luis Pipo Guzmán, destacado cantautor y compositor de larga trayectoria. Y Patricio Liberona, quien después de un largo tiempo vuelve a compartir su música en un escenario en vivo. Viernes 30 de enero, apertura de puertas 19:30 horas. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, Miguel Claro 509, Providencia. Entradas disponibles en Portal Ticket. Tiempos que muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. La Voz de Enfermería, un programa que está destinado a dar a conocer la importante labor de las enfermeras en Chile. Somos los profesionales de enfermería de Clínica Indisa. Nuestro compromiso es tu salud. Día a día cuidamos de ti desde la prevención hasta la recuperación. Formamos parte del Sindicato de Enfermería defendiendo tus derechos como trabajador y garantizando tu bienestar. Edúcate y crece con nosotros porque tu salud es nuestra prioridad. Todos los lunes desde las 17 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 9:09, estamos a esta hora de la mañana con Montserrat Rolano, con Rodrigo Carmi y con Fernanda García. La invitación que nos hace Montserrat es una invitación que voy a tratar, según mis modestas miradas y capacidades, de situarla lo mejor que me resulte posible para que la podamos conversar. Hay un cierto argumento que se ha dado desde ciertos sectores de la derecha chilena, con las que, soy sincero, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero que señala que como la izquierda chilena o la izquierda latinoamericana no fue suficientemente eficiente o enérgica o clara en garantizar el debido funcionamiento de las instituciones, de los derechos humanos, en Venezuela, eso justificaría, ¿no?, la acción de Donald Trump. Y ustedes han escuchado este argumento, bueno, pero si la situación en Venezuela ya se echó a perder antes, por lo tanto que ocurra esto no tiene mayor idea, ¿no? Ese es un tipo de argumento. Pero bueno,
habiendo sido yo transparente en decir que no estoy de acuerdo con él, sí quiero señalar lo siguiente. Hay otros argumentos que señalan que, no a modo de justificación, pero sí a modo de explicación, ¿no? De que la falta de legitimidad internacional de Maduro genera condiciones para que ocurra esto que no hubieran ocurrido si Maduro tuviera mayores condiciones de legitimidad internacional, ¿no? Y de hecho uno de los que lo plantea es un entrevistado que nosotros tuvimos el fin de semana en nuestro diario electrónico, que es Iván Antillano, que es un académico de la Universidad Central de Venezuela, que pertenece a uno de los partidos de izquierda de Venezuela que se llama Comunes, que se autodefine como chavista, pero que es opositor a Maduro, ¿no? Y él señala que más allá de su repudio, que es donde concentra el argumento, sí afirma que desde hace un tiempo en Venezuela se viene violando la institucionalidad, los derechos individuales, los derechos humanos y así sucesivamente. Bueno, no es para verlo en blanco y negro, pero es para que sobre la base de estas consideraciones podamos hacer un análisis. Rodrigo. Mira, efectivamente el ordenamiento venezolano yo creo que pasa de dos momentos muy distintos, digamos. Uno es el momento de Chávez, ¿no? Donde hay una redistribución fundamental de las ganancias del petróleo, etcétera, una integración, una profundización de ciertos procesos democráticos que Venezuela no había tenido, ¿ya? Entonces el chavismo también a nivel internacional y a nivel continental despliega, por así decirlo, un discurso bolivariano. Resultó interesante, resultó promisorio hasta cierto punto, ¿no? Pero yo creo que una de las cuestiones fundamentales de la economía que tenía que ver con transformar completamente la matriz productiva, ¿cierto? Y dejar de lado el clientelismo entre, por así decirlo, la clase burguesa venezolana y el petróleo, y su lógica extractivista, eso no se logró, ¿no? Eso no se realizó, y eso anquilosó progresivamente más al régimen, generó una progresiva deslegitimación del régimen, ¿cierto? Que se cristalizó fundamentalmente en Maduro. Yo siempre dije, cuando algo madura es porque va a caer pronto, digamos, eso es un problema grave, digamos, ¿no? Pero el régimen de Maduro, justamente, el momento de Maduro, el proceso de Maduro, ¿no? Por supuesto que tiene ciertos apoyos, etcétera, pero por supuesto que creo que fue poco astuto a nivel latinoamericano porque clausura el proceso bolivariano en la medida en que corta relaciones diplomáticas con otros países de Sudamérica, cosa que ni siquiera Cuba ha hecho en algún minuto. Y eso lo deja a Venezuela completamente aislada a nivel continental y a nivel internacional, ¿no? Entonces, Estados Unidos, cuando hace la arremetida el pasado 3 de enero, que las condiciones de alguna manera estaban dadas, no solamente por la razón interna del propio régimen, sino que también por el contexto latinoamericano, que había de alguna manera generado un aislamiento de Venezuela, ¿no? Entonces, es interesante también, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú decías, digamos, de que el Partido Comunista Venezolano no está a favor de Maduro, ¿no? No está a favor de Maduro. Pero una cosa es eso, y otra cosa es avalar una intervención que nada tiene que ver con la instalación de una democracia, ¿no? Que al contrario tiene que ver con el control, ¿no? De, digamos, los recursos naturales, en este caso del petróleo. Entonces, a mí me parece que son dos carriles distintos, ¿no? Una cosa es la deslegitimación del régimen, porque si fuera por la deslegitimación del régimen, bueno, habría que intervenir casi a todos los gobiernos en el mundo, digamos, ¿no? Si fuera por la deslegitimación del régimen, entonces, bueno, eso no tiene vuelta, digamos, ¿no? No, yo creo que aquí la cuestión es que son dos carriles distintos. Una cosa es el acto imperialista que es inaceptable de parte de Estados Unidos, ¿cierto? Con la singularidad del bombardeo criminal que mató a alrededor de más de 70 personas, ¿no? Civiles y militares en las zonas bombardeadas, ¿cierto? Y otra cosa es la deslegitimación del régimen, ¿cierto? Que sabemos que hace mucho rato que está aislado, efectivamente.
Sí, Fernanda, bueno, volviendo al plano local, que era como mi pregunta inicial, yo mencionaba como estas dos posiciones dentro del Partido Comunista, pero en la izquierda también esta es una discusión que se viene dando hace harto rato. Y que lleva también a ver cómo se proyecta el sector en un gobierno de José Antonio Kast. Qué tan aglutinada va a estar, por ejemplo, la futura oposición. Estaba leyendo más temprano declaraciones del diputado Héctor Barría, jefe de bancada de la DC, que él decía que nosotros no vamos a hacer oposición junto al Partido Comunista. Yo sé que esto no es nuevo, se ha dado durante la historia, el gobierno de la nueva mayoría tuvo esto constantemente, ¿no? Pero creo que es interesante cómo la izquierda se va aglutinando o separando aguas en función de determinadas posiciones y principios también. El tema, qué es lo que pasa con los derechos humanos en un país o en una democracia, tiene que ver con principios más, o debería, ¿no? Más que con posiciones ideológicas. Fernando, no sé, Pato, ¿tú querías agregar algo? No, simplemente decir que cuando el diputado Barría dice eso, que representa al sector, no sé, más de centro o menos de izquierda, no sé cómo llamarlo, de la democracia cristiana, utiliza principalmente como argumento el tema de las posiciones del Partido Comunista en política internacional. Así es. Incluso mucho más que en política nacional. Sí. Fernanda. Bueno, a mí me parece que las definiciones y los desafíos que está planteando Janet Jara dentro del Partido Comunista, que honestamente no creo que, pero esto es futurología, no creo que vayan a ser muy exitosos, pero me parece muy importante, lo encuentro valioso. Creo que el Partido Comunista ha tenido, el Partido Comunista en particular chileno, ha tenido una coherencia, una lamentable coherencia histórica en su narrativa, una narrativa que me parece que es antidemocrática en muchas dimensiones, tanto en el plano interno como en el plano internacional. Y por lo tanto encuentro valioso que una militante que por lo demás se llevó más del 40% de los votos, ¿no es cierto?, en la segunda vuelta presidencial, saque la voz y sea coherente con lo que ella misma planteó en su campaña, digamos, ¿no es cierto?, que es que ella tenía una visión renovada, una visión distinta, y me parece algo positivo. No porque un poco yo sé que estamos tratando de centrarnos, Monserrat, en el plano local, pero tengo que hacerme cargo un poco de lo que comentaba también Patricio antes, ¿no es cierto?, relativo a este argumento de cierta parte de la derecha, que puesto que la izquierda no habría sido lo suficientemente enfática para condenar la violación a derechos humanos en Venezuela, entonces eso justifica lo de Trump. Eso es una manera de plantearlo. Pero en realidad lo que yo creo que aquí el punto, más que si es la izquierda o no la izquierda, fue la incapacidad que tuvo el sistema internacional de los derechos humanos para, por vías que no fueran la fuerza, lograr, proteger, ¿no es cierto?, al pueblo venezolano, porque aquí, perdón que me sale un poco el abogado, ¿no es cierto?, pero que aquí pasa que no es que la falta de legitimidad interna de un gobierno permita que los demás o otro gobierno intervenga, pero sí claramente hay dos cosas que son un hecho. Cuando un gobierno viola sistemáticamente los derechos humanos de su propio pueblo, ¿ya?, no se puede invocar el principio de soberanía o de autodeterminación de los pueblos para ¿no es cierto?, pretender la defensa de esa persona o de esa autoridad. O sea, el principio de autodeterminación es para proteger a los pueblos, no a los tiranos, ¿ya? Y eso es importante decirlo. Y eso es tan así que en Europa, después de lo que pasó con Kosovo, y en África con Ruanda, y así sucesivamente, incluso en 2005 Naciones Unidas aprobó un principio que se llama el principio del deber de proteger, ¿ya? Porque se planteó la misma situación, es decir, se impedía que ingresara, por ejemplo, a estos países ayuda humanitaria, invocando, ¿no es cierto?, el principio de autodeterminación. Y esa es una tergiversación, es una perversión del principio de autodeterminación. Ahora, ¿cómo conversa eso con la intervención unilateral de Estados Unidos? Bueno, justamente ese es el problema, que es una intervención unilateral, ¿no es cierto?, que debía haber tomado, iba a haber un deber de protección respecto al pueblo venezolano, que el sistema de derechos humanos, internacional de derechos, ¿no es cierto?, falló de algún modo al pueblo venezolano, fue que no fue capaz de, en conjunto, tomar una decisión. Y ahí asistimos a la tragedia que está enfrentando el derecho internacional, pues que es que las potencias, no es solamente Estados Unidos, las potencias están repartiéndose en cierto modo el mundo, y por eso son incapaces el sistema internacional de derechos humanos de tomar decisiones que sean transversales, que condenen
y limiten la acción de Rusia, por ejemplo, en Ucrania, que limiten la acción de Israel respecto de Palestina, que limiten la acción de Estados Unidos respecto de Venezuela, pero que a la vez sean capaces de entregar respuesta a esos pueblos que están en necesidad. Entonces, ahí, ¿cómo funciona aquello? Y derechamente, respecto al Partido Comunista, bueno, me parece importante. Ojalá Janet Jara tenga éxito en su cruzada de levantar un poco lo que es la coherencia democrática del partido. Y si no lo es, sea capaz también de tener la fuerza política, mis parabienes para ella, de dar un paso al costado y mostrar que hay una incoherencia ahí y que hay alguna posibilidad de que exista una bandera de izquierda que sea capaz de defender esos principios. Sí, pues bueno, los quiero en los minutos que quedan llevar a otro tema. Voy a mezclar dos noticias que aparentemente no tienen nada que ver, pero si me permiten explicar por qué pienso que tienen nada que ver, lo haré a continuación. Una es el inminente nombramiento del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, un poquito menos inminente que antes, porque se había autoimpuesto el plazo del próximo jueves, pero ahora el nuevo plazo del martes de la semana subsiguiente, con esto que se ha venido diciendo que habría una estrategia de ir anunciando nombramientos por goteo, ¿no? Entonces ya damos por sentado, por ejemplo, que Jorge Quiroz va a ser el ministro de Hacienda, porque entre otras cosas, hoy Jorge Quiroz va a recibir la propuesta de la CMPC respecto a lo que debería ser el próximo gobierno en macroeconomía. Esa noticia por un lado, y ahora viene la que supuestamente no tiene nada que ver, pero que para mí sí tiene mucho que ver, que es que hoy es el desalojo en la toma de San Antonio. Y bien tempranito hablaba el delegado presidencial Yanino Riquelme, donde planteaba que probablemente la toma va a durar varios meses, ¿no? ¿La toma o el desalojo? El desalojo, perdón. El desalojo va a durar varios meses. ¿Por qué lo vinculo? Porque es completamente legítimo que, habiendo ganado el Partido Republicano, tenga la pretensión de que el Partido Republicano tenga hegemonía en el gabinete. Pero por el otro lado, por ejemplo en vivienda, se dan nombres como Poduje, y yo simplemente hago la siguiente mención. Es muy evidente que en vivienda, pero también en otras áreas del país, los desafíos van a ser complejos, ¿no? Relaciones exteriores, economía, y se requieren supuestamente liderazgos que puedan dar cuenta de esa complejidad, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una tensión interesante entre perfiles, carteras, agendas futuras que podemos analizar en estos minutos que nos quedan. Quiero decir nomás, con esto termino, que aún habiendo sido tan conflictiva la gestión de vivienda para Carlos Montes, uno deduce que en los próximos años va a ser todavía más, porque el tema de los asentamientos precarios, campamentos y así sucesivamente ha ido increciendo en vez de disminuir, con toda la complejidad social que eso tiene. Rodrigo. Sí, no, yo quería terminar solamente lo de la anterior pregunta, perdón, que me parece que a propósito del caso venezolano, ¿cierto? También yo creo que estamos asistiendo al final del socialismo del siglo XX, a pesar de que Chávez le llamaba el socialismo del siglo XXI. Pero en realidad es un socialismo del siglo XX porque es un socialismo soberano, ¿no? Articulado en el aparato del Estado, ¿no? Yo creo que un momento final de esto también tiene que ver con la posibilidad de pensar un socialismo para el siglo XXI. Y en ese sentido, y ahí yo discrepo solamente con Fernanda respecto del caso de Janet, ¿no? En el caso del movimiento que ella representa dentro de la izquierda, porque para mí no ha habido izquierda en Chile. Lo que ha habido es un progresismo, y un progresismo neoliberal. ¿Sí? Lo que se requiere es una izquierda que tenga la capacidad de impugnar, ¿cierto?, el régimen del capital prevalente, sobre todo en un contexto en el que el capitalismo ya no le importa la democracia liberal, no le importa precisamente el respeto a los derechos humanos, no le importa el derecho internacional. ¿Sí? Yo creo que en ese escenario me parece que una izquierda consistente que organice, ¿cierto?, organice el pesimismo, como se diría en algún minuto, ¿cierto?, me parece que es fundamental, pero tiene que ser una izquierda en el sentido de que ponga en tela de juicio el ordenamiento del capitalismo contemporáneo, ¿no? Y eso no lo va a hacer el progresismo porque ya no lo hizo y porque terminó su ciclo político, ¿no? Respecto a lo que tú decías, efectivamente, respecto a la pregunta, digamos, sobre los nuevos ministros de Kast, una sola diferencia antes de entrar a la cuestión de los ministros. Claro, Kast pertenece al oleaje de la ultraderecha que está entrando a gobernar América Latina bajo la sombra de Trump, ¿cierto?
Pero la diferencia de Kast respecto de otros líderes, por ejemplo, respecto de Milei o respecto del propio Trump, es que Kast, a diferencia de ser un outsider, ¿no? A diferencia de venir de afuera de la clase política, en el caso de Trump o en el caso de Milei, viene desde adentro. Y lo que ocurrió en Chile, particularmente en la derecha, es que el ordenamiento transicional de la derecha, que está articulado por Chile Vamos, implosionó y se generó una opción hacia la derecha, ¿no? Replanteando lo que llamaríamos el guzmanismo. Y el replanteamiento del guzmanismo es precisamente José Antonio Kast, que ya no es un sino que es republicano, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un desplazamiento en la derecha, efectivamente, ¿ya? Los ministros van a ser de hegemonía republicana, sin duda alguna, ¿cierto? Pero me parece que es relevante notar esta diferencia de la derecha chilena respecto de los otros procesos en otros países latinoamericanos y en el caso de Estados Unidos también. Como bien decía Fernanda hace un rato atrás, el intento de golpe de Estado en el territorio por parte de Donald Trump es el momento en que finalmente se consuma la ruptura de la vieja oligarquía política en el Partido Republicano por la nueva oligarquía política en el Partido Republicano que apoya a Trump, ¿no? Que es un poco lo mismo que hizo Kast, pero en la interna, precisamente con Chile Vamos, ¿no? No sé si me explico ahí la diferencia y la semejanza que existen entre los dos procesos, ¿no? Sí, Fernanda, bueno, agrego a lo que dice Pato de este fierro caliente que va a ser vivienda, ¿no? Entre otros, porque, claro, el discurso ha estado enfocado en el gobierno de emergencia. Agrego también a los nombramientos en ministerios que también son bien relevantes. Seguridad es uno. Justicia y defensa también, ¿no? Donde los perfiles ahí van a decir mucho de la impronta que quiere dar el sí, bueno, Kaiser se bajó ayer, ¿eh? Sí, lo decíamos más temprano. Y con algo de molestia también, sí. Fernanda. Sí, mira, lo encuentro, lo que se está viendo por lo menos, predecible, pero preocupante, porque efectivamente los desafíos que se enfrentan y la alta votación que obtuvo él, está claro que ese 58%, no sé, no corresponde, ¿no es cierto?, a una totalidad de visión de país republicana, ¿ya? Y ahora, esos liderazgos que han mencionado acá, y eso que imagínate que no hemos entrado en el tema de la mujer, del Ministerio de la Mujer y de Género, tienen que ser liderazgos que ni siquiera en el sentido de que sean más blandos o más transversales, porque el que ganó es José Antonio Kast, es legítimo que él elija, ¿no es cierto?, a quienes siente cercano, pero sí tendrían que ser personas que tuvieran una capacidad de diálogo, de conectar, ¿no es cierto?, visiones que son muy diferentes respecto de desafíos sumamente importantes y respecto a los cuales la ciudadanía tiene además altas expectativas. Entonces, el tema de la habilidad política de los nombres que se están barajando, a mí me preocupa. Porque creo que lo que se necesita son ser ministros, ¿no es cierto? En este caso es particularmente relevante la capacidad política que vayan a tener esos ministros. Lo que se ve en Alvarado, por ejemplo, que me parece positivo, pero que en los otros nombres que se han estado mencionando me genera un poco más de duda, no solo, insisto, por las visiones que pueden ser más extremas, sino que por la capacidad que tienen de comunicarla, la capacidad que tienen de interactuar con quien piensa diferente. Y ahí, bueno, creo que tiene un desafío el gobierno, no se ve fácil, y creo que se ve muy parecido a lo que ocurrió con el gobierno de Gabriel Boric en un principio, y cómo eso va a desarrollarse está por verse, pero uno tendría a pensar que va a pasar un fenómeno, o podría pasar un fenómeno parecido justamente al que tuvo el propio gobierno de Boric respecto de la izquierda, que se pasó a llamar entonces, ¿no es cierto?, socialismo democrático, y esa conversación, esa vuelta, ¿no es cierto?, en cierto modo al centro. Ahora, ¿cómo se va a articular eso ahora? Eso ya, insisto, es futurología, pero lo encuentro delicado. Creo que son nombres que hablan más de una rigidez y de falta de capacidad de diálogo político. Bueno, que no es optativa, ¿eh? En un gobierno la capacidad de diálogo es indispensable, ¿no? Es indispensable, sí. Así es. Y por eso creo que lo sitúas bien, Fernanda. Esto no se trata de que el eventual ministro sea más o menos de derecha, o sea más o menos esto de lo otro, sino más bien de las capacidades de gestión política, ¿no? Así es. Bueno,
La próxima vez que nos veamos, seguramente Rodrigo, Fernanda, ya vamos a tener los nombres encima, así que vamos a poder hablar sobre la base de certezas y no de presunciones. Pero bueno, Rodrigo, Carmi, muchas gracias, que estés muy bien, que tengas una buena semana. Gracias. Saludos a Fernanda también, un gusto conocer. Igual. Misma cosa Saludos para a ti, todos. Fernanda. Muchas gracias, que estés súper bien, que tengas buena Que semana. estén muy bien. Igualmente. Bueno, como cerrando vamos un breve alto, yo me quedo para una próxima conversación. A propósito de economía, vamos a tener una muy interesante entrevista a la vuelta en este Radio Análisis de día lunes. Vamos y volvemos. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.